Muy buenos días, tardes a todos. Vamos a dar unos minutitos más, nada más esperando a que se conecten más personas. Hola, Ana. Si quieres, por favor, escribir en el chat cualquier duda que tengas. Mis compañeras están apoyándome para resolverlas. Muy bien. Pues muy buenos días a todos. Vamos a dar ya inicio formalmente a este webinar. Antes que nada, queremos darles la bienvenida. Bienvenidos en la parte de Pacífico, que son buenos días. Bienvenidos acá en la parte del Caribe. Muy buenas tardes a todos. Y mi nombre es Tania Giral, formo parte del equipo de consultores e instructores del programa Cristal y actualmente, bueno, estoy como directora del departamento de capacitación. El webinar que estaremos presentando el día de hoy es el de riesgos emergentes en turismo, antivirus y la nueva prevención operativa en la hospitalidad. Como parte justamente de este webinar, queremos agradecer a nombre de todo el equipo de Cristal y por supuesto de nuestro director David Solórzano por el interés mostrado, la participación y esperamos que sea un webinar muy enriquecedor para ustedes, para su operación y sobre todo que lo disfruten junto con nosotros. Muy bien, pues vamos a dar comienzo. Por favor, cualquier duda, inquietud, comentario que tengan, en el chat me están apoyando mi equipo, están, bueno, Andrea, está Lluvia, está Daniela, y cualquier duda que surja, sin problema ahí pueden irlo anotando, y con esto iremos resolviendo algunas dudas, y al final de la sesión también abriremos un espacio específicamente para que ustedes puedan también preguntar o hacer los comentarios que consideren o que necesiten. Muy bien.
Entonces, pues vamos a dar inicio formalmente a la sesión y justamente este webinar viene a raíz de que hoy los huéspedes viajan en un mundo en donde hay una completa hiperconectividad, donde cualquier situación sanitaria que se pueda ir presentando va a repercutir en esta parte de reputación, en la parte ambiental y, por supuesto, va a tener un impacto inmediato en cómo se percibe en un destino o en una propiedad incluso cada uno de los aspectos que nosotros hacemos como parte de la prevención. Temas como los riesgos emergentes dejan de ser entonces únicamente asuntos que nosotros considerábamos como médicos o que únicamente sucedían en casos aislados y actualmente entonces comienzan a convertirse en parte de una conversación estratégica en lo que ahora llamamos como la hospitalidad moderna. Creo que no. En un segundo, creo que no se está viendo la pantalla. Sí, denme un segundo. Estoy viendo por qué no se comparte. Ahí voy. Un segundo. Listo, ya podemos verlo. Una disculpa. Eh, Mencionábamos entonces que la confianza del viajero actual ya no va a depender únicamente de lo que es visible, lo que pueden percibir en una operación diaria dentro de las áreas a las cuales el huésped tiene acceso. Va a depender entonces también de esta percepción de seguridad, de higiene, de preparación y de resiliencia a niveles operativos que nosotros, dentro de cada uno de nuestros hoteles, va a poder transmitir, pero de una manera silenciosa. Cuando hablamos de riesgos emergentes en el turismo, entonces no solo nos vamos a referir a aquellas enfermedades que son provocadas por nuevos agentes infecciosos, como sucedió en su momento con el COVID, sino también a algunos patógenos que se consideran como reemergentes, aquellos que se conocen y que de alguna manera han mutado, se han expandido en su territorio o que incluso han podido aumentar de forma drástica su incidencia o que han mm, regresado, vuelto, más letales o en zonas geográficas que anteriormente pues no se presentaban, ¿no? Y un caso específico pues justamente es el antivirus, que nos va a recordar la importancia que tenemos al comprender esta relación que va a existir entre nuestra operación hotelera, el entorno natural que va a estar siempre presente y esta prevención de forma inteligente que nosotros podemos gestionar en el hotel. No se trata entonces de generar como tal una alarma. Lo que nosotros buscamos con este webinar es que podamos entender cómo la industria turística tiene que irse preparando ante estos escenarios que van a formar parte de una nueva realidad global, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viviendo, lo que se está percibiendo, toda parte del cambio climático y lo que va generando, pues bueno, es el resultado. Y cuando hablamos de esta hospitalidad y cómo se relaciona con el lujo, pues por lo general nosotros lo visualizábamos como ese lujo en el diseño, en el servicio, en la gastronomía o incluso
en esas experiencias memorables que le brindamos a cada uno de los viajeros que viene y se hospeda con nosotros. Sin embargo, esta hotelería moderna de la que queremos hablar el día de hoy, la realidad es que ha evolucionado y aquellos que todavía no entramos en esta evolución, tenemos que irnos preparando. Hoy, el verdadero valor de las operaciones también se van a construir desde aquello que el huésped nunca va a necesitar ver. No tiene que verlo para saber que existe. Tiene que poder percibirlo en esa experiencia que tiene día a día durante su estancia. Y justamente, pues es lo que queremos poder conversar el día de hoy con ustedes y les agradecemos nuevamente este espacio y el interés mostrado. Ahora, durante muchos años, la hospitalidad se enfocó entonces principalmente en este servicio visible que comentábamos, cómo era la atención al huésped, qué instalaciones podíamos ofrecer, qué gastronomía, qué experiencias podían vivir o incluso cómo podíamos nosotros superar esas expectativas. Esta evolución que estamos comentando en esta conversación habla de que esta percepción del huésped ya se encuentra profundamente ligada a elementos como la prevención, la limpieza, un monitoreo operativo que nosotros tenemos que llevar día a día, a la continuidad, pero también a la confianza que una propiedad va a transmitir de manera silenciosa. Esto lo que nos indica es que la experiencia turística moderna tiene que construirse mucho antes de que el huésped llegue a casa, ¿no? Al hotel donde lo vamos a tener por un periodo de tiempo. El huésped probablemente no vea esos protocolos, no vaya a ver esas inspecciones diarias que tenemos, las certificaciones con las que contamos, ese monitoreo ambiental que estamos haciendo, cada una de las medidas preventivas que vamos implementando o desarrollando en el hotel conforme las necesidades que se presentan, como en el tema de antivirus o en su momento sucedió con COVID o con otras muchas enfermedades. Pero sí va a percibir cuando una operación se puede ver organizada, se puede ver preparada y cuando está bajo control. Esto se va a volver todavía mucho más importante hablando en un contexto donde los viajeros, de alguna manera, podemos decir que son cada vez más sensibles a aquellos temas relacionados con el bienestar, la higiene y la sostenibilidad. En la historia actual, pues tuvimos un parteaguas, ¿no? Y todos sabemos que ese parteaguas en su momento fue COVID, un antes y un después en cómo nosotros comenzamos a ir evolucionando y a identificar algunos procesos que se fueron mejorando, pero también a darle más valor a ciertas actividades y protocolos que implementamos. De hecho, hoy la seguridad ambiental también va a formar parte de la experiencia turística que se tiene. Cada vez el entorno se va integrando por las actividades que realizamos, el viajero sale más del hotel, quiere vivir la experiencia del país, de la zona o del lugar que está visitando. Y por supuesto, quieren sentirse igual de seguros, no solo en la habitación del hotel, no solo en la recepción o en los restaurantes. Quieren sentir esa misma seguridad en el entorno, en la gestión que nosotros llevamos día a día en la operación y qué responsabilidad tenemos nosotros como establecimiento ante situaciones como la que estamos viviendo actualmente. Es así que entonces la experiencia turística para cada uno de los viajeros, hablando ya en temas de este turismo moderno, va a comenzar mucho antes del check-in que anteriormente nosotros contemplábamos como ese inicio. Va a comenzar desde la percepción que el huésped pueda tener sobre la capacidad del hotel que va a tener para cuidar ese bienestar de manera integral en todos los aspectos que tiene que abarcar. Y es ahí donde la prevención entonces va a dejar de ser solamente un protocolo técnico, podríamos decir, y se va a convertir en una parte esencial de la experiencia en esta hospitalidad contemporánea a la cual estamos migrando. Eh, y es así que si nosotros hacemos una evaluación de lo que estamos viviendo hoy en día,
podemos decir que estamos en un mundo ya hiperconectado, en donde los riesgos van evolucionando eh, al mismo ritmo que la movilidad global, que el cambio climático o incluso que las interacciones entre las personas van creciendo y también con los ecosistemas. Lo que antes nosotros podíamos considerar como algún riesgo aislado, algún riesgo regional que escuchábamos en otras zonas del mundo, ahora, al día de hoy, puede convertirse rápidamente en una preocupación no solo a nivel local o nacional, sino internacional. Y específicamente dentro de la industria turística, por todos estos viajeros que se están desplazando constantemente entre destinos. Y no solo viaja el huésped, la realidad es que también los patógenos pueden cruzar continentes, océanos, en menos de 12 horas. Los sistemas, o bueno, más bien los ecosistemas, van cambiando y esto lo estamos viendo en el aumento de las temperaturas, que hace que muchas de las especies, ya sea de animales, mamíferos, insectos, tengan que desplazarse a nuevas zonas y estos eventos emergentes generan cada vez mayor atención social y digital, ¿por qué no? Porque vamos encontrando casos que surgen en lugares donde anteriormente no pasaba. En este contexto, entonces, aparecen las enfermedades zoonóticas, estas enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, como sucede con el hantavirus o hantavirus, como prefiramos llamarle, una enfermedad que básicamente se transmite por roedores silvestres que están infectados. En el caso del hantavirus, pues bueno, su nombre proviene del río Santa, que está en Corea del Sur. Y justamente, pues hablamos de que este virus, pues no es un virus nuevo. De hecho, se llegó a aislar y clasificar desde el año de 1978, perdón, tras identificarse en un grupo de soldados americanos que habían estado en la guerra en Corea, ¿no? Esto nos pone, de alguna manera, ya en un contexto donde una enfermedad que se clasifica y diagnostica o se aísla en el 1978, pero que había tenido ya precedentes desde los 1930 y que hoy, 2026, volvemos a tener casos, pues habla justamente de estas enfermedades que comentábamos al inicio emergentes, porque vuelven a aparecer o volvemos a encontrarlas en algunos lugares. La transmisión de este hantavirus puede ocurrir principalmente a través del contacto con roedores o con elementos que estén contaminados, como puede ser por su orina, por la misma saliva o incluso las heces que van a tener la presencia del virus y que ya sea porque las heces o la orina se empiezan a desintegrar y nosotros lo inhalamos o porque tocamos alguna superficie que esté contaminada y después de eso nos tocamos la boca, la nariz, los ojos y entonces adquirimos la enfermedad. Ahora, también existe en particular con el virus de Andes, que vamos a hablar un poquito más específico de este, la posibilidad de transmitirlo por contacto cercano, es decir, de persona a persona, de una persona que está enferma a una que no lo está. Y hablamos en particular del virus del Andes porque es una cepa de hantavirus considerada como endémica de los países de Argentina y Chile y que se transmite por una especie muy específica de ratón que se le conoce comúnmente como ratón colilargo. Lo que ha hecho, por alguna manera, la diferencia con otros hantavirus es que al ser transmitida de persona a persona, pues ha incrementado considerablemente esta sensibilidad alrededor del tema. Y evidentemente, pues por toda esta gestión mediática que se desencadenó con el crucero en donde viajaban personas y se tuvo el brote en el crucero. Ahora bien, cuando hablamos del hantavirus, es importante también entender que
que dentro de los aspectos más preocupantes, no necesariamente es esta facilidad en su transmisión que acabamos de comentar, ya que al final, a diferencia de otros virus respiratorios, por ejemplo, mm, no se propaga de una forma tan sencilla o tan común como sucede con una influenza, con un COVID o con una gripa. Se necesitan contactos más prolongados entre las personas para que ese contagio se pueda dar. Ahora, lo que realmente sí nos genera una preocupación es la virulencia, es decir, la gravedad que puede alcanzar la enfermedad una vez que se desarrolla en términos de cuántas personas pueden fallecer a causa de. Si nosotros hacemos una revisión bibliográfica, se habla que tiene una tasa de letalidad de hasta un 40 o incluso un 50% de las personas que ya desarrollaron síntomas respiratorios. Entonces, eh, la enfermedad que se va a desarrollar se le conoce como el síndrome pulmonar por hantavirus y normalmente inicia con síntomas que pueden ser aparentemente inespecíficos, es decir, no un padecimiento o un síntoma específico de la enfermedad. Hablamos de fatiga, fiebre, dolores musculares, y estos síntomas pueden verse reflejados entre 1 y 8 semanas después de la exposición. Estamos hablando de hasta 2 meses después de haber tenido contacto con el virus y que éste entrará al cuerpo de la persona. Entonces, ya cuando empezamos a tener los primeros síntomas en temas respiratorios, es cuando entonces la enfermedad sí podemos considerarla, como altamente mortal. Por eso, justamente en la hotelería, estas enfermedades emergentes de las que estamos hablando el día de hoy están entrando en la conversación del día a día. No queremos centrarnos únicamente en reaccionar ante un caso. Lo que nos interesa a todos es poder fortalecer cualquiera de las prácticas de prevención, este monitoreo ambiental que nosotros estamos haciendo y cómo nos vamos preparando de forma organizada en nuestra operación antes de que se presente o exista una exposición. Justamente por este mensaje que estamos dando, en donde la percepción que pueda tener el huésped, esta reputación para la propiedad y esa continuidad del hotel que pueda seguir operando, pues va a depender de la capacidad entonces que nosotros tengamos para anticiparnos de forma silenciosa, estar prevenidos y entonces sí, si uno de estos riesgos llega a presentarse, pues nosotros estar preparados. La realidad es que además ahorita con todo esto que se está gestionando eh, de viajeros, con el tema del mundial y todo lo que se está moviendo, pues creemos y consideramos que tenemos que ser mucho más puntuales en esta gestión de prevención que nosotros como propiedades tenemos que ir mejorando, trabajando o actualizando. Y bueno, hablando justamente del huésped actual, el que nosotros recibimos hoy en casa, va observando cosas ya muy distintas a las que se fijaba o ponía atención hace años. Antes, pues ellos tenían una expectativa, esperaban un servicio de acuerdo a la categoría del hotel, a lo que habían pagado, a las fotografías que habían visto conforme a la infraestructura, a la atención que recibían desde que llegaban durante su estancia. Y bueno, ahora la realidad es que el viajero contemporáneo también comienza a evaluar estos elementos de preparación, confianza y bienestar. ¿Cómo lo hacen? Pues van a evaluar cómo estamos gestionando nuestra limpieza, cómo ellos perciben cada uno de los elementos en la seguridad, en cómo estamos organizados, qué bienestar perciben, pero sobre todo también eh, esto que nosotros llamaríamos la seguridad invisible, que todo lo que ocurra tras bambalinas, detrás de la operación, de las áreas donde ellos hacen sus actividades, tiene que generar esa protección para que la experiencia no sea alterada en ese confort del huésped, pero que sí esté incluida.
¿no? Entonces, ese es el nuevo lujo al que nosotros estamos haciendo referencia. Y bueno, el viajero moderno también pues quiere sentirse en estos entornos preparados, controlados, que se vea que hay profesionalidad, que hay una reputación que están cuidando y pues de esta manera van cambiando las épocas en las que vivimos y donde la reputación que nosotros esperamos que el huésped perciba, pues se construya y no se afecte rápidamente por estas enfermedades emergentes mal gestionadas o mal enfocadas en la hotelería. Y bueno, una situación relacionada justamente con temas de higiene, seguridad, manejo inadecuado, puede incluso viralizarse, perdón, en cuestión de minutos. Y va a afectar tanto a la imagen que se pueda tener de una propiedad, pero también a todo un destino turístico, una marca de cruceros, una marca o un grupo de hoteles, un grupo de mm, parques acuáticos o cualquier elemento que esté dentro del sector turístico y que de alguna manera pues tenga una relación o algún incidente en sus instalaciones. Eh, y bueno, si nos vamos a los riesgos que nosotros estamos viviendo hoy día, actualmente, podemos ver enfermedades zoonóticas como hantavirus. Estamos viendo cambios ambientales o escenarios sanitarios con brotes como pueden ser por norovirus. Tenemos también esta semana declaraciones por parte de la Organización Mundial de la Salud de ya emergencias internacionales por temas de ébola, tanto en República Democrática del Congo y la parte de Uganda. Y la realidad, pues es que la tolerancia que nosotros podamos tener al riesgo hoy va a ser mínima. Entonces, los huéspedes con estos antecedentes hoy, esta semana, que se han presentado, esperan que sus operaciones estén justamente preparadas, que esto se los podamos transmitir para que no cancelen, no decidan posponer los viajes y al nosotros tener esta capacidad de resiliencia y de anticipación, ellos puedan sentir la tranquilidad, la confianza de que van a visitarnos y no va a haber ningún tema o complicación que se pueda desarrollar. Entonces, aquí es donde la prevención en nuestra operación va a dejar de ser este tema interno que solo se trabaja con los comités, los equipos de prevención de enfermedades, y entonces se va a volver también parte esencial de esta experiencia que va a vivir el huésped. Ahora, me gustaría abrir una pequeña interacción con todos ustedes. La idea, pues, es que a partir de lo que hemos estado comentando hasta el momento, es que ustedes me respondan con un pulgar arriba o si sí y con un pulgar abajo si no. Si consideran que actualmente en sus hoteles donde cada uno de ustedes labora, cuentan con aquellos protocolos específicos y que estén claramente definidos de cómo nosotros tenemos que responder ante cualquier riesgo biológico emergente, como ahorita tenemos el hantavirus. Entonces, bueno, si quieren empezar a levantar las... Ujú. Veo que hay muchos pulgares hacia arriba, eso me gusta. Y obviamente la intención con esta pregunta y esta interacción no es evaluar si estamos bien o mal, ¿no? Al final, lo que nosotros queremos entender es cómo está evolucionando hoy la preparación en nuestros hoteles dentro del sector turístico, cómo México lo está enfrentando y bueno, nosotros como Cristal, siendo parte de muchos de los que están ahorita en esta sesión, siendo sus asesores, pues obviamente podamos gestionarlo de la mano, ¿no? Ahora, muchas gracias a todos los que están participando con sus pulgares. No vi ningún pulgar para abajo, eso me da muchísimo gusto. Esto quiere decir que, pues sí, somos un destino que, de acuerdo a lo ya vivido y experimentado, pues vamos tomando esas acciones de forma anticipada. Vamos ahora a platicar también un poquito sobre los riesgos que no siempre van a estar donde podemos ver.
Justamente cuando pensamos en riesgos dentro de la hotelería, imaginamos, o lo primero que nos llega a venir a la mente, son estas áreas visibles para el huésped. Pero, ¿qué sucede con estos riesgos emergentes que nos pueden sorprender porque no siempre van a provenir o nacer donde todos estamos mirando y poniendo la atención, ¿no? A lo mejor nos enfocamos en los alimentos, estamos muy enfocados en las habitaciones, cómo llevamos los protocolos en el spa, pero la realidad es que muchas de estas enfermedades comienzan de manera silenciosa en espacios que sí forman parte de la operación diaria, pero que son consideradas como áreas exteriores, cuartos de mantenimiento que a lo mejor están un poco alejados, áreas de manejos de residuos que no estamos teniendo el cuidado necesario, bodegas, almacenes que están, pues, de alguna forma, eh, no abandonados, pero no tienen un seguimiento constante, zonas que se convierten en áreas muy húmedas, espacios que son poco utilizados e incluso poco ventilados, y que al no ponerle atención o que van pasando desapercibidos, es donde la prevención operativa se va a volver fundamental en el caso, por ejemplo, de estas enfermedades zoonóticas. ¿Por qué? Porque un pequeño descuido que nosotros tengamos en estas áreas puede entonces convertirse no solo en este problema sanitario que nosotros tenemos probablemente ahorita cruzándonos la mente, sino también en estos impactos en temas de reputación y en la parte operativa del hotel. De ahí la importancia entonces de reducir los riesgos. Esto no va a depender de una sola acción que nosotros llevemos a cabo. Va a depender principalmente de una cultura de prevención que sea constante y que esté implementada dentro de toda la operación hotelera. Acciones que pueden parecer aparentemente simples, como sellar accesos o grietas para evitar que estos roedores puedan acceder a las áreas, mantener los espacios y áreas de trabajo limpios, ordenados, pensando en talleres de mantenimiento donde luego almacenamos equipos que ya no se usan, tenemos piezas, equipos fuera ya de uso que tenemos que dar de baja para que se saquen. Este, Áreas que a lo mejor, pues, no se implementan las prácticas de limpieza de forma segura y que pueden estar contaminadas con roedores, y lo que nosotros hacemos es ir, barrer en seco o aspiramos esos, excrementos, esa orina, pues, justamente es la manera en que la que nosotros podemos ir levantando esas partículas que en algún momento vamos a inhalar. El humedecer las áreas contaminadas antes de la limpieza, mantener controles preventivos en el caso de las plagas, gestionar adecuadamente los residuos, no solo en las áreas de las cámaras o el área de reciclado, sino también áreas, por ejemplo, de manejo especial, que a veces están un poquito más aisladas, pueden marcar eh, esa enorme diferencia en nuestros procedimientos y acciones. Y es importante también evaluar dentro de nuestros análisis de riesgo que hemos gestionado en cada uno de los hoteles, cómo lo hemos ido llevando a cabo y qué tan actualizados están. Eh, y por supuesto, algo que no tenemos que quitar el dedo del renglón es qué tanto estamos gestionando temas de capacitación del personal y esas habilidades o capacidades que estamos desarrollando en el personal operativo para que puedan observar y detectar estos riesgos, no omitirlos o minimizarlos. Y muchas veces estos equipos de mantenimiento, ama de llaves, stewards, el personal que a lo mejor piscineros que están en áreas un poquito más técnicas, pueden ser quienes detecten primero estas señales de riesgo y quienes pueden darnos esta alerta antes de que se vuelva un riesgo mayor. Y aquí quiero reiterar justamente que el huésped no va a ver estos protocolos, estas acciones preventivas, pero sí va a percibir el resultado cuando pueda irse a casa, haber tenido una experiencia maravillosa y se va a ir como un huésped contento que disfrutó sus vacaciones y que va a querer regresar. Hoy entonces, esta sensación de confianza, limpieza, bienestar y seguridad que transmitimos dentro de nuestras propiedades
pues va a depender de todo lo que nosotros podamos hacer que ocurra de manera silenciosa detrás de nuestra operación. Y hablando justamente ya del antivirus como una conversación global, el antivirus reaparece como parte de esta conversación global que muchas veces se ha ido, gracias Astrid, se ha ido ampliando alrededor del sector turístico, de la hospitalidad, la hotelería, y es importante, perdón, entenderlo, ya que no hablamos únicamente de esta enfermedad o del microorganismo como tal o del virus específicamente, sino que ya en esta conversación global vamos a hablar de cómo la industria turística tiene que prepararse frente a escenarios que van a impactar directamente en la operación, en la reputación, y por eso cuando nosotros hablamos de este microorganismo, el antivirus, hablamos de 4 pilares que son muy importantes para poder gestionar o llevar a cabo en esta hospitalidad moderna. ¿Cuáles son estos pilares? Bueno, tenemos la prevención. La prevención hoy en día va a significar tener operaciones capaces de anticiparse a los riesgos antes de que se conviertan, como decíamos, ya en un incidente presente en el hotel, en el destino. ¿Qué significa prevención? Supervisar estas áreas vulnerables, fortalecer nuestros protocolos, capacitar al personal de forma interna, externa, mantener controles ambientales que sean constantes, no por implementarlos y no darle seguimiento, entonces no va a funcionar, sino hay que ver que realmente se estén llevando a cabo. Hablamos también de promoción, porque actualmente los hoteles no solo van a vender habitaciones, ¿no? O experiencias, también tienen que comunicar en nuestras redes sociales, en nuestras páginas, confianza, bienestar, seguridad y bueno, más bien, cada vez los viajeros, tour operadores, OTAs, que son estas agencias digitales, y los mismos clientes van a valorar que las propiedades puedan demostrar, proyectar esa preparación y esa responsabilidad operativa. No en vano, los mismos tour operadores y agencias cuestionan o preguntan cuando los contactan sobre estos puntos. Cuando hablamos de la vigilancia, bueno, perdón, me estaba brincando la reputación. Cuando hablamos de reputación, pues bueno, justamente este entorno digital donde cualquier situación que esté relacionada con aspectos de seguridad e higiene, rápidamente nosotros podemos ver que hay una percepción pública y inmediatamente aparece en redes sociales y de ahí se vuelve muy complicado pues lograr que esa reputación se pueda recuperar nuevamente. Tenemos la vigilancia operativa, que va a implicar también esa observación continua de señales tempranas, va a implicar la presencia de, bueno, más bien identificar cuando detectemos que hay roedores, hay condiciones ambientales para que esto pueda suceder, pues entonces dar la alerta y establecer cada uno de los protocolos. Si detectamos, por ejemplo, señales de presencia de roedores en algún área del hotel de las que ya hemos estado mencionando, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya que se identifica, reportarlo inmediatamente para que de ahí nosotros primero se haga, bueno, se restrinja el acceso al lugar afectado, notifiquemos a quienes se hayan establecido como responsables y de ahí empezar con los protocolos de acción y en caso de ser necesario, si hay una persona afectada, pues hacer, referir inmediatamente con los médicos o los hospitales con los que ustedes tengan comunicación o convenios y entonces empezar la gestión. Recordar que en el caso del hantavirus, el diagnóstico solo puede ser realizado por profesionales de salud por medio de antecedentes que hayan tenido de exposición, contacto básicamente con el virus, evaluación clínica en función de los síntomas que la persona tenga y pruebas de laboratorio especializadas. Obviamente, esto siempre brindándole apoyo y el acompañamiento. Y bueno, pues no va a haber, actualmente no existe como tal un tratamiento para el hantavirus, pero sí se ha establecido que
por atenciones médicas prontas, o sea, es decir, que haya un soporte clínico en tiempo, que sea oportuno, y por medio de cuidados que se conocen como paliativos, que son justamente estos que previenen, alivian dolor, algunos síntomas físicos, pues es como la persona puede ir sobrellevando la enfermedad. En el tema de la continuidad operativa, pues bueno, hay situaciones sanitarias que pueden ser mal gestionadas y que justamente por interrupciones, impactos financieros, presión reputacional o alguna afectación en la operación del hotel, pues bueno, no haya esta resiliencia que se necesita para poder continuar con la operación. Y por supuesto, hablando ya en el último es la percepción del huésped, donde van a buscar organización, bienestar, seguridad ambiental y que esa confianza se la podamos transmitir a cada uno de los involucrados. ¿Por qué tenemos que prestar atención? Bueno, la realidad es que cada vez el viajero decide visitar otros entornos, como puede ser selvas, ecosistemas, tiene contacto con la fauna, hay zonas húmedas, van a cenotes, hay zonas en donde a lo mejor quieren hacer una actividad específica y el manejo de los residuos no es la adecuada, y eso hace que la operación de nuestros hoteles, pues, esté expuesta por lo que pueda suceder fuera del hotel y una vez que realizan la actividad, regresen al hotel y ahí pueda haber pues una situación complicada. Esto nos lleva entonces a que la vigilancia proactiva tiene que formar parte de esta nueva protección en temas de reputación del destino y los huéspedes entonces tienen que ver que nosotros hemos fortalecido los protocolos de limpieza, que hemos gestionado la ventilación de espacios, que cuando hacemos las limpiezas estamos utilizando guantes y mascarillas, que aplicamos desinfectantes después de la limpieza, desechamos los residuos de forma segura, evitamos barrer en seco algunos residuos como los excrementos o los aspiramos. Y por supuesto, asegurar que el manejo de los químicos es el correcto, que tenemos químicos de acuerdo a los riesgos que se puedan presentar en el hotel. Estamos reforzando prácticas de higiene personal, mantenemos procesos de verificación con proveedores, contratistas que ingresan a la propiedad. Esto, entonces, nos va a ayudar no solo a reaccionar ante un incidente, sino a construir ya un sistema que sea mucho más seguro y viable también para todos los que nos visitan. Hoy sabemos entonces que los riesgos emergentes como el hantavirus van a continuar formando parte de nuestro día a día. Riesgos sanitarios, ambientales en distintos países, regiones, no serán eventos que solo impacten a los países, sino que serán eventos que tengan una relación estrecha con la hotelería. Y por eso esta prevención silenciosa es un recordatorio de lo que la hospitalidad moderna hoy en día nos pide. Primero, pues bueno, hay que tener esta parte de observación, entendiendo por observar a mantener una atención constante sobre señales tempranas de riesgo, anticiparnos, que significa básicamente entender que el cambio climático, la expansión urbana, la interacción entre el turismo y la naturaleza, están modificando básicamente los escenarios de riesgo. Y el hotel pues no puede esperar a que se presente para tomar acción. El prevenir pues hace referencia a que cada una de las acciones tienen que ser constantes y esto hará que el control de fauna, el manejo adecuado de residuos, pueda ir generando estos cambios de prevención que mencionamos. ¿Cómo podemos fortalecer? Pues construyendo operaciones más resilientes, con equipos que estén capacitados, con protocolos claros y con esta capacidad de respuesta que esté organizada ante eventos emergentes. Y finalmente, pues transformar esta discreción en la experiencia del huésped en el lujo y la experiencia que ya no va a depender solamente de lo que ve, sino de lo que nosotros podamos hacer. Básicamente, la mejor crisis es la que no va a suceder. Y aquí
me gustaría interactuar nuevamente con ustedes para ver nuevamente pulgar arriba si estamos de acuerdo o si su personal sabría cómo actuar ante una situación, y pulgar abajo si la percepción que ustedes es que nuestro personal no sabría cómo poder actuar, ¿no? Veo que todos estamos, por lo que van levantando sus manitas, muchas gracias, que todos estamos en la misma línea, eso nos da mucho gusto, porque habla ya de una cultura, como mencionábamos hace un momento, de lo que está sucediendo hoy día. Bueno, cuando hablamos también de la inteligencia preventiva, hablamos de cómo observamos, analizamos, nos anticipamos y estamos actuando de forma estratégica frente a algunos riesgos que muchas veces para nosotros, o incluso evidentemente para el huésped, puedan ser invisibles. La cultura donde tenemos nosotros que generar en el hotel tiene que abarcar todas las áreas y departamentos, pensando en ama de llaves, mantenimiento, stewards, alimentos y bebidas, seguridad, spa, kids club, cualquier área que nosotros tengamos dentro del hotel tiene que estar consciente de que esta prevención que nosotros vamos a incluir va a generar pues esta experiencia y esta sensación en el huésped. El hablar de una observación estratégica nos ayuda también a entender que los riesgos emergentes no son algo sencillo, evidentemente sí implica toda una gestión y un trabajo que nosotros tenemos que hacer, pero ese trabajo nos ayudará a reducir considerablemente cualquier riesgo o situación que se pueda llegar a presentar. Eh, No buscamos, como decíamos, una alarma, sino fortalecer cada uno de los procesos que ustedes están llevando a cabo y que de la mano de Cristal nosotros ayudemos a cada una de las propiedades a transformar esa prevención en una ventaja estratégica que sea silenciosa, pero que definitivamente vaya alineada a lo que hoy en día se presenta en el destino. Ahora, ya hablando de la reputación y casi concluyendo esta sesión, la reputación de un hotel, de un destino, ya no podemos protegerla únicamente desde el área del marketing o del servicio, que son estos aspectos visibles. Ya hoy estamos hablando del que el hantavirus, pues son casos asociados al crucero MV Hondius, que es el nombre del crucero, donde ya varios pasajeros vimos que fueron afectados. Lo que se hizo y que nosotros podemos extrapolarlo a nuestra operación hotelera es que en la comunicación, particularmente en el caso del crucero, las autoridades pues tuvieron que comunicar lo más rápido posible el nivel de riesgo y cada uno de los protocolos de seguimiento y qué medidas se habían implementado para evitar esa desinformación y esa alarma pública. Actualmente, cada huésped seguramente va a solicitar información más clara, que haya más transparencia, para ellos tener esta sensación de control en caso de eventos sanitarios y tomar decisiones si deciden viajar o prefieren mover sus reservaciones. Hablamos de proactividad, ya que los primeros casos sospechosos tenemos que activar como medidas preventivas, hacer monitoreos, rastreo de contactos, seguimiento, incluso a estar pendientes de confirmaciones de diagnósticos para saber qué tanto ha crecido el problema. Y en la capacidad de respuesta, pues también en el caso, por ejemplo, del crucero, se restringieron movimientos, se activaron procesos de aislamiento, evacuaciones médicas, protocolos de bioseguridad. Evidentemente no es a este nivel en el hotel, pero sí es importante recalcar que la velocidad y la organización con la que una operación pueda responder es lo que va a definir completamente esta percepción y los resultados que podamos tener, ¿no? Y ya hablando de la reacción, pues también la reacción que pudimos ver nosotros pública y mediática fue inmediata. El tema empezó a aparecer en redes, en medios tanto locales en Argentina como a nivel internacional, y desde ahí ya se generó esta controversia alrededor del mundo
de qué sucede con estos casos. Entonces, bueno, poniendo esto como referencia, y en la parte de la contingencia operativa, pues tuvieron que reorganizarse muchos de los procesos y protocolos, la logística que el establecimiento tenía para poder, en función también de lo que las autoridades sanitarias les daban como seguimiento, pues poder gestionar lo más seguro posible. ¿Sale? Y bueno, básicamente, pues el futuro de la hospitalidad comienza antes que el huésped llegue y hay que buscar más proactividad en cuanto a estos riesgos emergentes, no esperar, buscar resiliencia, porque las operaciones modernas necesitan esta capacidad para responder, adaptarse y mantener la continuidad frente a cualquier escenario. Ser más inteligentes, porque actualmente la prevención va a depender de observaciones más estratégicas, de monitoreos que sean más frecuentes y, por supuesto, de análisis de riesgo y capacidad de anticiparnos mucho más efectiva, ¿no? Em, Ser más sostenibles, porque el turismo convive diariamente con los ecosistemas naturales, la fauna, la selva, y esto no lo teníamos en el radar. La protección de los destinos, entonces, también va a depender de cómo nuestra operación es más responsable y vamos interactuando con. En Cristal, entendemos que la protección de un destino siempre va a comenzar, entonces, mucho antes de la visita. Y bueno, ahora con esto podemos entonces resumir que hoy más que nunca la hospitalidad moderna nos está recordando que las mejores experiencias no siempre van a ser las que se ven a simple vista y que siempre detrás de vacaciones extraordinarias que puedan eh, tener nuestros huéspedes, tienen que existir operaciones que observan, previenen, monitorean y protegen al bienestar de cada huésped. Al final, esta experiencia invisible detrás de unas vacaciones es lo que hará que el huésped simplemente lo disfrute, se sienta seguro y quiera regresar, ¿no? Por nuestra parte, agradecerles el tiempo, el espacio. En pantalla pueden ver nuestra página para que puedan entrar ahí. Vamos a estar compartiendo material que ustedes pueden descargar y que puede servirles en la operación para que empiecen a trabajar sobre sus protocolos. Solo necesitan entrar a nuestra página de crystalstandards.mx y ahí lo van a encontrar. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos en LinkedIn, en Instagram y en YouTube. Se las dejo un momento para que puedan tomar el dato y abrimos espacio para revisar preguntas. Si me pueden ayudar para ver si en el chat, déjenme abrir el chat, si hay alguna pregunta. Denme un segundito. Ok. Katia Rosales, cuando menciono que se puede infectar una persona con hantavirus por contacto prolongado, ¿cuál sería ese tiempo? Bueno, no está dentro de la bibliografía un tiempo fijo. Va a depender mucho también de las condiciones de salud de la persona que lo esté acompañando o cuidando. Recordar que siempre vamos a encontrar grupos vulnerables. Pongo como ejemplo el caso del crucero, donde la primera persona que se enfermó era un señor mayor, su esposa lo estuvo cuidando y pues bueno, por ese contacto constante mientras el esposo eh, estuvo enfermo, pues ella adquirió la enfermedad. Probablemente con gente joven este proceso sea un poquito mm, más llevadero, justamente porque tienen mejores condiciones de salud. Si tenemos personas que ya tengan alguna condición, alguna enfermedad, que su sistema inmunológico esté más comprometido, pues definitivamente sí serán personas que estarán mucho más propensas, ¿no? Sergio de Jesús, ¿el hantavirus se podría considerar como enfermedad infectocontagiosa? Si es así, ¿lo estarían anexando en su programa de POSI? Sí, porque al final son riesgos para el hotel, son enfermedades que se pueden presentar y que nosotros tenemos que tener los protocolos de acción. Por otro lado, entonces todos los que tienen el módulo de POSI sí tienen que actualizarlo.
Por otro lado, ¿hay algo nuevo que debamos agregar como medida de prevención específicamente para hantavirus o hantavirus? Como les decía, durante la sesión dimos algunos puntos. En los documentos que pueden descargar, ahí van a encontrar información puntual que les va a ayudar a implementar estos protocolos dentro de la hotelería. Ujú. De todas formas, cualquier información adicional que necesiten, nos pueden contactar en la parte de operaciones con los gerentes o incluso una servidora o el equipo de capacitación. Marlene Covarrubias, ¿qué hay de las medidas que se deben tomar para el personal? ¿Solo las actuales o se agrega alguna más? Recordar que en nuestro país todavía no hay casos, entonces solo es trabajar sobre los protocolos y cuando ya tengamos alguna alerta, también nuestros sistemas de salud indicarán cuáles son las acciones a tomar. Entonces, por ahora no tenemos que agregar alguna más por el momento. Recuerden que en los análisis de riesgo, conforme vamos teniendo cambios y esto se va entendiendo la dinámica, vamos viendo cómo se gestiona, entonces sí implementamos los protocolos. Y Dalila Caballos, en cuanto a las medidas para el personal del hotel, ¿se mantienen las que actualmente están en operación o se implementan? Es lo mismo. Vamos a ir esperando también a cómo se va desarrollando el tema de antivirus, sí estar ahorita muy presentes por todo el movimiento de viajeros que se va a dar. Y bueno, pues nuevamente a nombre de todo el equipo, no sé si haya alguna otra pregunta, Lluvia, o Andy en el chat, creo que no. Entonces, pues estén también muy pendientes de la información que nosotros podamos compartirles. Si hay alguna actualización, ya evaluaremos si gestionamos a lo mejor algún otro webinar o si contactamos directamente a clientes o también estaremos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales compartiendo información de cómo va esto, ¿no? Entonces, síganos para que puedan estar también pendientes de todo lo que va generando Cristal. Y por nuestra parte, tanto del equipo operativo, la parte de capacitación, agradecerles mucho, ay, perdón, no puse mi cámara. Agradecerles mucho el tiempo, el espacio para poder darles este webinar. Esperamos que la información compartida sea de utilidad, que sí vayan a nuestra página crystalstandards.mx para poder descargar estas ayudas y, bueno, reiterarles el apoyo y que cualquier duda pueden contactarnos. Que tengan un muy bonito día y pues bueno, nuevamente muchas gracias a todos.